tierra. Habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Vamos a pedir a las maestras que puedan pasar con sus alumnos a las clases. Amén. Vamos a continuar con esta serie, ¿cierto? Esta unidad que estamos abordando. No sé si alguien me podría ayudar. ¿Cuál es el gran tema en el cual hemos estado meditando el último tiempo? Hemos estado hablando acerca de misiones y vamos a comenzar con un pequeño repaso, ¿ya? Bueno, disculparme por mi voz, en esta clase quizás vamos a ir un poquito más lento y voy a necesitar harta ayuda para que me ayuden leyendo los textos en las escrituras, ¿ya? Si es que alguien me puede ayudar, esta es la cuarta clase que tenemos de misiones, ¿ya? No sé si alguien se recuerda bien concretamente como que vimos en la primera clase. Ya, el propósito de las misiones, ¿cierto? Estuvimos visitando un poco el corazón de la misión y lo que nos mueve a hacer misiones, este gran propósito que es la gloria de Dios, ¿cierto? Hablábamos, reflexionábamos cómo la palabra de Dios nos expone a un Dios que es digno, digno de ser glorificado, adorado, servido y amado, y este mundo no está glorificando, adorando, amando, sirviendo a este Dios, y eso es lo que nos mueve, la gloria de Dios, porque Dios es digno de ser adorado. Buscamos que el mundo pueda adorarle igualmente. Eso lo vimos en la primera clase. Luego en la segunda clase, ya, estuvimos viendo ahí, yo lo preparé esto con la hermana Janet con anticipación, eh, estuvimos viendo el lugar de las misiones concretamente en las Escrituras, ¿cierto? Hicimos un breve recorrido por la palabra de Dios para poder visitar cómo en el corazón de Dios siempre ha estado bendecir a las naciones, ¿ya? Incluso en el Antiguo Testamento, por medio de la nación de Israel, uno de los propósitos era que esta nación fuera de bendición, de esta familia primeramente, después de la nación, bendecir a las naciones, ¿cierto? Este llamado a decir a las naciones: vengan y vean quién es nuestro Dios, ¿cierto? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento quizás de manera más explícita se ve este llamado hacia las naciones, finalizando en Apocalipsis con personas de toda lengua, tribu y nación, ¿cierto? Adorando a nuestro Dios, ¿ya? Y la tercera clase, que fue la semana pasada, ¿ya? ¿Cuál? ¿Es Jesús el único camino a Dios? ¿Ya? Era una clase que daba para una conversación extensa, ¿cierto? Ahí podíamos profundizar en el área como de la soteriología, de la salvación, meditando y conversando y haciéndonos quizás de las preguntas más complejas que podemos hacernos con respecto a la fe, que grandes hombres muchas veces han tenido diferentes visiones y que estuvimos visitando textos en la palabra en donde de manera clara nos proponía la palabra a Cristo como el único cierto camino, cierto, como este mediador, esta exclusividad en cuanto al camino a la salvación, ¿ya? En el libro de los Hechos se dice de manera clara cuando se dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces,
meditábamos acerca de eso y ahí surgían más preguntas y visitábamos ciertos textos que nos ayudaban a responderlas. Todo esto para entender la gran necesidad, ¿cierto? Para seguir relacionando esto con las misiones y la necesidad que está en el mundo de conocer a Jesús, de conocer a Jesús, el camino al Padre, ¿cierto? A este Jesús que es el camino a la salvación, ¿ya? Entonces, por eso profundizamos un poquito y meditamos en cuanto a ese rol que tiene Él en la salvación, a la exclusividad, ¿ya? Y hoy día vamos a estar meditando, conversando acerca del rol de la iglesia local en las misiones, ¿ya? El rol de la iglesia local en las misiones. Yo hice un ejercicio, me metí a ya la tan famosa inteligencia artificial y le dije, haz una imagen de las misiones, ¿no? De las misiones. Haz una imagen de las misiones. En el contexto, ¿cierto? Obviamente en el ámbito religioso me podían poner una foto de Tom Cruise, quizás no era la idea. Le dije, haz una imagen de las misiones. Y me arrojó esto. Me arrojó esto cuando uno le pregunta, ¿ya? Y quizás a menudo cuando pensamos en misiones, también se nos viene algo así, ¿ya? Tenemos como vistazos de esto, ¿cierto? Un nativo de una imagen de un hombre, ¿ya? Que está en un contexto complejo normalmente y que está haciendo algo como muy digno de imitar, ¿cierto? Pero es algo complejo. Ahí aparece, ¿cierto? Como en África probablemente, ¿cierto? O en Asia, acá predicando el Evangelio, ¿cierto? Trayendo ayuda a las personas. Ya él está solo. Y a menudo cuando pensamos en misiones, y si yo les preguntara quiénes son los protagonistas o quién es el protagonista de la misión, misiones, misioneros, ¿cierto? Misiones, misioneros, y de inmediato pensamos en esta persona que de alguna forma recibió un llamado de parte del Señor y dijo, ya yo quiero ir no sé, a Turquía. Y él, ¿cierto?, comienza a esforzarse por intentar capacitarse, comienza a animar a la iglesia a mostrar, oye, mira, Turquía necesita del Señor, y este hombre viaja y da su vida, ¿cierto?, por esa nación que el Señor puso en su corazón, ¿cierto? Y misiones, a menudo pensamos en eso, en este hombre, héroe, esforzado, que el Señor lo llamó a él, le dijo algo en concreto, ¿cierto?, y le tocó a él ir para allá. Y eso es misiones, quizás. El tema es que cuando si es que intentáramos encontrar un protagonista de las misiones, los protagonistas de las misiones no son los misioneros. En primera instancia, el protagonista de las misiones es Jesús, ¿ya? El Jesús es el protagonista de las misiones. El Jesús es el protagonista de la misión, ¿ya? Ese es el protagonista. Ya esa es la labor, ¿cierto? Dar a conocer el nombre de nuestro Señor para que pueda la humanidad reconciliarse con Dios y adorar a este Dios que es digno de ser alabado, ¿cierto? Ese es el protagonista de las misiones, ¿ya? Y si bien los misioneros tienen un rol importante en las misiones, cuando pensamos en misiones pocas veces pensamos en nuestra iglesia local activamente participando en las misiones, con un rol muy importante en las misiones. Y que si usted lo piensa, ¿de dónde surgen los misioneros? Es como, de repente hay uno, apareció uno, y oramos por él y lo mandamos, y es que los misioneros surgen de alguna parte, ¿ya? Y ahí uno comienza a darse cuenta de que la iglesia local tiene un rol muy importante en las misiones. El protagonista es Jesús, pero las iglesias locales tienen un rol muy relevante en esta labor, ¿ya? Y las misiones no siempre deben verse necesariamente como un hombre solitario siendo enviado a un campo y de cierta manera orando por él a la distancia, ¿cierto? Confiando en el Señor, pero viviendo un ministerio en completa soledad, ¿cierto? No necesariamente ese es el concepto que debiéramos tener de inmediato en las misiones, ¿ya? Entendiendo de que en ciertos contextos donde no hay iglesias, nunca, ni siquiera la Biblia está traducida a ese idioma, hombres, ¿cierto?, han tenido el valor de responder al llamado del Señor y han ido hacia allá, pero quizás tenemos que tener una visión más amplia de las misiones, ¿ya? Más amplia de las misiones, y por eso vamos a conversar acerca del rol de la iglesia local. Y vamos a intentar responder las siguientes preguntas. Son 5 preguntas que la idea es que podamos responder. La primera es, ¿a quién fue entregada la gran comisión? ¿Qué significa para una iglesia ser esencial en el envío de misioneros? ¿Qué deberíamos pensar acerca de las agencias o
en nuestro país se llaman organizaciones misioneras sobre todo, ¿cierto? ¿Qué deberíamos pensar acerca de esas instituciones? ¿Por qué es importante todo esto, responder estas preguntas, ya? Y una pequeña conclusión en cuanto a cómo se ve nuestra iglesia, Villa Santa Elena, en las misiones, ¿ya? Para animarnos un poco a seguir respondiendo ya a lo que estamos viendo en la palabra de Dios. Entonces, vamos con la primera pregunta. Quizás el nivel de complejidad de las preguntas va aumentando, ¿ya? ¿Ya? Porque la primera pregunta, quizás la respuesta es clara en la teoría, ¿ya? ¿A quién fue entregada la comisión misionera de Dios? Ya ahí vamos a partir en Lucas capítulo 23. Yo adelanté un poco en Hechos, ¿cierto? Que es la continuación de lo escrito por el doctor Lucas, ¿cierto? En Hechos él continúa este tratado a Teófilo. Pero, Lucas 23, 33 al 48, si es que alguien me ayuda leyendo este texto. No creo que la cita está... Sí. No, creo que la cita ahí en el PPT está incorrecta. Sí, no, es Lucas 24. Lucas 24, 33 y vamos a leer hasta el 48. Por favor, era el siguiente capítulo. Disculpe. Cuarenta y ocho. Súper. Entonces, este texto es importante, o este punto en la historia, ¿cierto? La redención es importante, y lo vimos en la segunda clase, cuando hicimos ese recorrido por la historia de la redención. El punto es importante porque aquí Cristo oficialmente hace este envío, ¿cierto? Dice, bueno, era necesario que Cristo muriera, ¿cierto? Padeciera, resucitara, y ahora que sea anunciado, y de hecho ese es el anuncio que nosotros realizamos como iglesia, el arrepentimiento, ¿cierto? Y el perdón de pecado en todas las naciones, le dice, desde Jerusalén. Y le dice, ustedes son los encargados a los 11 de ser mis testigos, ¿ya? Pero, en el siguiente versículo dice, pero por mientras vayan a Jerusalén y esperen ahí porque tiene que llegar la promesa del Padre, le dice Cristo a los 11. Y ahí saltamos al texto que yo leí en un comienzo de la clase, que está en Hechos capítulo 1, ¿ya? En donde Cristo les asegura, ¿cierto?, de que van a tener el poder de ser testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último en la tierra, una vez que haya venido el Espíritu Santo a morar en los creyentes. Y ese hito en Hechos capítulo 2, con la venida del Espíritu Santo, lo conocemos como Pentecostés, en donde normalmente entendemos que se da el nacimiento de la iglesia. El nacimiento de la iglesia.
y con el Espíritu Santo dentro de los creyentes, ¿cierto? Con el Cristo muerto y resucitado y con la comisión clara de anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecados, como que la mesa está servida para que la iglesia responda, ¿ya? Y pueda llevar adelante esta comisión de parte de su Señor. Y de Hechos capítulo 2 en adelante, de hecho, vemos explícitamente eso, ¿cierto? En base a este fundamento de los apóstoles, la iglesia comenzó a responder, ¿ya? Y siguió respondiendo, y así podemos verlo después en las epístolas que se escribieron a las iglesias. Este llamado, ¿cierto?, al alcanzar las naciones se puede ver en las Escrituras, y concretamente si hablamos de esta comisión de ser de bendición para las naciones, de alcanzar a los perdidos, podemos reconocer que fue dada a la iglesia, ¿ya? A la iglesia. ¿Ya? A la iglesia se le entregó esta comisión de parte de Dios, y lo podemos encontrar de diferentes formas. Un texto complementario también conocido en Primera de Pedro, cuando se habla de nosotros como iglesia, se dice que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Amén, eso somos. Y ahí dice una palabra importante en 1 Pedro 2. ¿Para qué? Un propósito, una misión. ¿Para qué? ¿Para qué anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable? Ahí está, otra forma de verlo, esa encomienda. ¿Para qué hemos sido alcanzados y el Señor nos mantiene acá y está teniendo misericordia del mundo? Para que nosotros podamos predicar el Evangelio, ¿cierto? En las Escrituras ahí dice la cadena del envío misionero. Se ve de cierta manera una especie de cadena que se da en estos textos, que llega a las iglesias, nos llega a nosotros. Vamos a revisar esta cadena para seguir respondiendo a esta pregunta y que no quede en duda de a quién le ha llegado esta comisión. ¿Ya? En Juan 3, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Súper. Entonces, el texto estaba mencionado ahí precisamente para destacar el hecho de que el Padre envió al Hijo, ¿cierto? El Padre envió el Hijo al mundo, ¿ya? Y en Lucas 24:49, el texto que leyó nuestra hermana Doris, el siguiente versículo decía de que tenía que ser enviado el Espíritu, ¿cierto? Tenía que ser enviado el Espíritu Santo, ¿ya? Y luego en Hechos capítulo 9:31, sabemos lo que ocurre en Hechos capítulo 2, puse Hechos 9:31 porque se habla de una función explícita del Espíritu en la iglesia. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas tanto en el temor del Señor y se estaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Súper. Entonces ahí las iglesias, ¿cierto?, estaban experimentando bienestar espiritual, ¿cierto?, paz, estaban siendo edificadas, se acrecentaban, crecían, fueron siendo fortalecidas por el Espíritu Santo, dice. Entonces hay una especie de cadena, ¿cierto? El Padre envía al Hijo, el Espíritu es enviado a la iglesia, el Espíritu Santo, ¿cierto?, comienza a fortalecer a la iglesia, nos capacita, nos da el poder, y las iglesias envían a las personas para que puedan alcanzar a los perdidos. De hecho, en Hechos capítulo 13:2, quizás se da el envío uno de los envíos misioneros más claros en la palabra del Señor, en el libro de los Hechos. Hechos 13:2. 2 y 3, por favor, si es que alguien lo puede leer. Ministrando esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Súper. Entonces ahí en el contexto de la iglesia local, ¿cierto? Había un grupo de hermanos reunidos, estaban orando, ayudando. El Espíritu Santo, ¿cierto?, llamó específicamente a estos hombres, y la iglesia, los creyentes ahí oran por ellos, los encomiendan, ¿cierto?, y los envían a Pablo y a Bernabé. Entonces, de cierta forma se ve esa cadena en las Escrituras que nos llega a nosotros,
a la iglesia del Señor, ¿ya? A las iglesias locales. Nos llega esta cadena, ¿cierto? Cristo ya vino, el Espíritu Santo fue enviado, el Espíritu Santo está fortaleciendo a la iglesia y hoy nos toca ir, ¿cierto? Responder a esta comisión de parte de Dios. Entonces, ¿a quién fue entregada la comisión? A la iglesia. La iglesia es encargada hoy de ser testigos, aquí en el último lugar del mundo, como se dice, ¿cierto? Sí, hasta lo último de la tierra, como decía Hechos 1, ¿cierto? Nosotros tenemos la misión de ser testigos, ¿cierto? De manera activa. Esa misión ha llegado a nosotros, ¿ya? Ahora la siguiente pregunta era, ¿qué significa para una iglesia ser esencial en el envío de misioneros? ¿Ya? Esto lo voy a mencionar, algunos textos se solapan, por eso no los vamos a visitar porque lo vamos a visitar en la siguiente pregunta. ¿Ya? Pero, ¿qué significa para una iglesia local ser esencial? ¿Por qué las iglesias son tan importantes en el envío de misioneros? Yo mencionaba que los misioneros no surgen de la nada, ¿ya? Como por arte de magia, ¿ya? Son creyentes, probablemente son creyentes fieles que se congregan, ¿cierto? Que están siendo capacitados en una iglesia local, que la iglesia local, ¿cierto?, los reconoce y la iglesia local los va a apoyar para poder ser enviados, ¿ya? Los misioneros surgen de las iglesias locales, Y que una iglesia local sea esencial significa primeramente que la iglesia local es la encargada de reconocer lo que el Señor ha puesto en esta iglesia, ¿ya? Algo similar a lo que ocurre con respecto a los ancianos, a los diáconos, ¿cierto? Que tienen que cumplir ciertos requisitos, cierto carácter. Es en el contexto de la iglesia local que nosotros, ¿cierto?, vamos a reconocernos y vamos a reconocer y quizás lo podemos saber en este momento, quizás se le venga algún nombre a la mente y sabes que este hermano, el Señor sí lo ha dotado de cierta manera, de manera particular, ¿cierto? Con respecto a la predicación del Evangelio, con respecto a entablar relaciones personales con personas. Y en el contexto de acá, nosotros tenemos que reconocer eso, ¿ya? Porque si no lo hace la iglesia local, ¿quién lo podría hacer? Si no lo hace la columna y el baluarte de la verdad, si no lo hace aquel ente que está encargado de esta encomienda, es la iglesia local, en el contexto de la iglesia local que se lleva adelante esto. El contexto de la iglesia local también es el ideal o el propicio para llevar adelante la enseñanza y la capacitación. ¿Ya? En Efesios capítulo 4, cuando se habla de estos apóstoles, profetas, ¿cierto?, pastores y maestros y evangelistas que el Señor da a la iglesia, dice, la misión de estas personas, y específicamente de los pastores y maestros, es capacitar a los santos para que lleven adelante la obra del ministerio, dice Efesios capítulo 4. Capacitar a los santos para que lleven adelante la obra del ministerio, para que hagan la obra del ministerio. Entonces, la responsabilidad en primera instancia recae en la iglesia local de capacitar a los hermanos para que los hermanos puedan hacer la obra del ministerio, para que puedan responder el llamado que el Señor tiene para sus vidas, ¿ya? Entendemos, y lo vamos a ver en la siguiente pregunta, ¿para qué sirve la organización misionera? Entendemos que la iglesia igual tiene limitaciones, ¿cierto? Y requiere cierta humildad reconocer esos asuntos. Por ejemplo, no sé si alguien de acá sabe cuál es el papeleo que hay que hacer y la legislación de Turquía, nuevamente lo tomo, para poder entrar y permanecer ahí como un misionero. Probablemente ninguno de nosotros lo conoce, ¿ya? Y hay entes que pueden ayudarnos y capacitarnos para que esas puertas puedan ser abiertas y entrar a esos lugares, ¿cierto? Entonces, en cierto sentido, vamos a ver que hay un complemento en cuanto a eso, pero como iglesia no podemos, como se dice, subcontratar completamente esta labor que tenemos de capacitar a los santos. De hecho, en este momento estamos experimentando eso, al hablar de misiones y al meditar en estos asuntos, capacitar a los santos para que lleven adelante la obra del ministerio. La iglesia local es muy importante en el envío y el apoyo, ¿ya? Veíamos ahí en el contexto de la iglesia local que estos hermanos serán enviados. Vamos a ver, y no sé si se recuerdan, que Pablo en más de una ocasión agradeció por ayudas que llegaron de las iglesias, ¿cierto?, hacia su ministerio, ¿ya? Son sumamente importantes. Sería ilógico pensar o esperar de que el Estado comenzara como a subvencionar la obra misionera que están haciendo las iglesias, ¿ya?
porque la misión de la iglesia es, ¿cierto?, llevar luz a las tinieblas, no del Estado, ¿ya? Entonces, si es que alguien va a apoyar, ¿cierto?, esa labor, va a tener que ser la iglesia local, a enviar y apoyar, ¿ya? Y finalmente, la iglesia juega un papel muy importante en la supervisión y el cuidado de estos hombres y mujeres. Yo al principio quise mostrar esas imágenes de esos misioneros porque a veces vemos a los misioneros como los superhéroes, como los hombres indestructibles, como aquellos que no tienen debilidades, ¿ya? Ángeles caminando en la tierra que van a ser capaces de predicar el Evangelio y de nunca tener dudas, quizás incluso a su llamado, incluso a la fe, desanimarse al no ver el fruto, ¿cierto?, que se entrega, se esparce la semilla y no pasa nada. Desanimarte ante la soledad que pueden experimentar en el campo misionero, y eso es conversado y se habla mucho acerca de eso en conferencias misioneras con respecto a esa realidad, ¿ya? En cuanto a el distanciamiento, más allá del distanciamiento físico, pero una desaparición del cuidado de iglesias locales para con misioneros creyentes de carne y hueso, ¿ya? Que siguen necesitando de todas las necesidades que nosotros tenemos como creyentes. Y eso lo hemos conversado harto aquí en la congregación. Exhortarnos unos a otros, animarnos unos a otros, amonestarnos unos a otros. Ellos siguen necesitando eso, porque son creyentes, con un llamado particular, pero son creyentes en necesidad de eso. Entonces las iglesias locales tienen un papel muy importante en la labor misionera y específicamente en el envío, el cuidado, en la capacitación, en el reconocimiento de estos hombres y mujeres, ¿ya? Hay una labor importante que llevar adelante, y voy a reiterar esto, porque ellos no son superhéroes, ellos no son superhombres. En nuestro contexto en Latinoamérica quizás estamos acostumbrados a que llegue un hombre, ¿cierto?, medio rubio, ¿ya?, que llegue y que es muy bien instruido en la palabra y que es un ejemplo, y no hay que negarlo, ¿ya? Vienen con buena capacitación, siendo enviados por esa iglesia, pero son hombres, ¿ya? Son personas igualmente redimidas por la sangre de Cristo que necesitan de estas iglesias, necesitan del ánimo, del aliento, de la edificación, de la amonestación de estas iglesias, hombres que se van a equivocar también, ¿ya? Esos son los misioneros, ¿ya? Son hombres con un llamado particular, pero son parte de la iglesia del Señor, ¿ya? Entonces, la iglesia local es importantísima, es fundamental para el envío de misioneros. Sin iglesias locales no va a haber envío de misioneros, no van a haber misioneros, porque surgen de las iglesias locales, ¿ya? La tercera pregunta es, ¿cómo deberíamos pensar de las iglesias misioneras? ¿O qué deberíamos pensar de las agencias misioneras, de las organizaciones misioneras, ¿ya? En más de una ocasión, hace tiempo quizás no tenemos visitas, ¿cierto? Pero en más de una ocasión hemos tenido alguna organización misionera acá en el pasado, ¿cierto? Nos han venido a instruir, a capacitar muchas veces, ¿cierto? A presentar ciertos proyectos. Conocemos o nos suenan más de una organización misionera. Ya sabemos que hay hartas, ¿ya? Entonces, ¿qué deberíamos pensar acerca de estas organizaciones? Siendo que estamos viendo que, oye, pero es la iglesia la que pues, se le encargó de esta misión, ¿cierto? Y las iglesias juegan el papel clave para el envío de los misioneros. ¿Qué pasa con las organizaciones misioneras? ¿Ya? Y bueno, en la palabra del Señor y los grandes principios que podemos encontrar en la palabra de Dios que nos ayudan a entender la realidad en la cual vivimos en cuanto a las organizaciones misioneras, tienen que ver que en la Biblia se ve cooperación entre iglesias locales, cooperación entre creyentes, ¿ya? Eso se daba en las iglesias locales que podemos encontrar en el Nuevo Testamento, cooperación. Y ahí es en ese contexto, y esa palabrita es importante para poder entender cuál es el rol de una organización misionera, ¿ya? Por ejemplo, está Filipenses 4, 14 al 16, en donde iglesias locales cooperaron con Pablo, ¿cierto?, al apoyar su ministerio. Filipenses 4, 14 al 16. Por favor. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos.
Súper. Entonces se ve una cooperación entre creyentes. Ya por más que hay iglesias locales, ¿cierto? No tenemos que caer quizás en el extremo de decir, bueno, entonces ahora en adelante Villa Santa Elena va a tener que intentar hacer todo, ¿ya? Tenemos que entender la realidad de la iglesia del Señor con I mayúscula, ¿cierto? De que esta iglesia, me gusta decirlo así, no es la última Coca-Cola en el desierto, ¿ya? Usted va a encontrar buena predicación de la palabra, iglesias saludables en la región metropolitana, hay buenas iglesias, ¿ya? Y podemos cooperar en pro de esta misión, ¿ya? En pro de lo que el Señor nos ha encomendado, ¿ya? Entonces se ve cooperación en la palabra de Dios. Tercera de Juan, en general, es una epístola que habla, y se ha hablado mucho, Tercera de Juan se ocupa mucho para hablar de misiones, ¿ya? Versículos 5 al 8, tiene un capítulo, por eso no sale el capítulo allá, versículo 5 al 8. Ahí está explícitamente la palabra, esta cooperación con la verdad, ¿ya? Cooperación con la verdad. Entonces ahí está hablando de, a veces se entiende como el ministerio de la hospitalidad, pero ahí en las escrituras cuando se habla de hospitalidad normalmente era recibir a gente extraña, ¿cierto? Y a menudo era misioneros, podríamos decir en nuestros términos de hoy como misioneros, ¿ya? O hermanos que habían sido enviados, ¿cierto? En más de una ocasión se recibió a Pablo, de hecho en Primera de Tesalonicenses ocurrió eso, se recuerdan que en el primer capítulo Pablo daba gracias, ¿cierto? Por la manera en que habían sido recibidos. Entonces, a menudo se entiende esto como esta cooperación. Son extraños, pero los recibimos y cooperamos, independiente de que no sean de nuestra iglesia local, pero cooperamos con ellos, porque estamos cooperando con la verdad, ¿ya? De hecho, la falta de cooperación con esta verdad es criticada, ¿cierto?, en la carta para que no seamos diótrefes, que no abren la puerta, ¿cierto? Se habla también en esa carta, ¿cierto? Entonces hay un llamado como a cooperar con la verdad, cooperación organizada entre creyentes, entre iglesias, ¿ya? Y normalmente este principio, porque en ese tiempo no habían organizaciones misioneras como lo conocemos hoy, ¿ya? Entonces, este principio de cooperación a menudo se entiende como que las organizaciones misioneras podrían ser un medio opcional, ¿ya? Opcional, pero un medio saludable de poder cooperar entre iglesias, ¿ya? Cooperar en pro de la misión del Señor, ¿ya? Piénselo en cierto sentido como lo que ocurre con los seminarios bíblicos, ¿ya? Según la palabra de Dios, ¿quién es responsable de capacitar a los santos para que lleven adelante la obra del ministerio? La iglesia local, ¿cierto? La iglesia local, en el contexto de la iglesia local. Ahora, ¿vamos a eliminar todos los seminarios? No, porque reconocemos que la iglesia local en cierta manera puede tener limitaciones. Nosotros en la iglesia local quizás no podemos dar impartir el conocimiento bíblico, ¿cierto?, con la disciplina y con el rigor quizás como más académico, más profundo, con una preparación más extensa. Quizás nos demoraríamos muchísimos años en que alguien cursara toda una malla. Si nos propusiéramos, quizás lo podríamos hacer de a poco, pero estaríamos, no sé, 15 años avanzando, ¿cierto?, en ese nivel de profundidad. Y los seminarios, una mano amiga, ¿cierto?, cooperadora entre iglesias locales, y eso es lo que sucede literalmente en los seminarios. Iglesias locales, ¿cierto?, como que prestan a sus pastores, ¿cierto?, para que puedan capacitar, y entre iglesias locales cooperamos con la verdad para capacitarnos de manera más profunda, ¿cierto?, en pro de la misión del Señor, ¿ya? Pero las iglesias locales cooperan, ¿ya? Cooperan y se crea no sé, seminario, o podríamos decir campamento, ¿cierto?, que es la misma idea de cooperación entre iglesias locales en pro de la verdad. Y las organizaciones misioneras, como digo, es un medio opcional en el sentido de que en la palabra no encontramos un principio que nos diga las iglesias locales tienen que trabajar con una agencia misionera sí o sí, ¿ya? No encontramos eso, ¿ya? No encontramos eso. Pero como con la pregunta que yo le hacía acerca de Turquía, vamos a necesitar que alguien coopere con nosotros para ayudarnos, ¿cierto?, a cumplir este llamado que tenemos como iglesia.
¿ya? Y ese es como un poco el rol, o así podríamos entenderlo bíblicamente, el rol que podría tener una organización misionera, de una cooperación entre iglesias locales y de cierta manera como es que ellos organizan esa cooperación, ¿ya? Como que la organizan al alero de las iglesias locales, ¿ya? Entonces no pareciera incorrecto que esa organización se pudiera llevar a cabo cuando se necesite, ¿ya? Entonces es un medio opcional, pero permitido de coordinación entre las iglesias, ¿ya? Voy a avanzar para llegar a las siguientes preguntas, pero voy a leer lo que dice ahí. Dice, solo esa autoridad es delegada a ellos por las iglesias locales, ¿ya? Eso es importante. Tenemos que entender, yo ocupé la palabra como subcontratar, ¿ya? Nosotros no podemos descansar y pensar de que la misión del Señor le corresponde a las organizaciones misioneras y a los misioneros que están en las organizaciones misioneras. Tenemos que comenzar a pensar que la misión del Señor ha sido entregada a nosotros como iglesia y ellos pueden ayudarnos a poder cumplir esa misión, ¿ya? Y si es que nosotros decidimos cooperar con ellos, ellos están bajo el alero de la autoridad y la potestad que ha sido entregada por Cristo a la iglesia local. ¿Ya? En Hechos capítulo 15 sucede algo que se menciona de que habían salido unos de la iglesia predicando acerca de la ley y la circuncisión, ¿ya? Ahí está el concilio de Jerusalén, ¿ya? Hay todo un contexto, pero se mencionan esos textos de que salieron unos que dice, ellos salieron como por las suyas, ¿ya? Como no con la autoridad de la iglesia para poder enseñar esas cosas, ¿ya? Y después dicen ahí cuando se cierra el concilio y se llega, ¿cierto?, a una resolución, dice, y bueno, nosotros enviamos, ¿ya? Como que está la iglesia y nosotros enviamos, hay como un alero, hay una autoridad mayor, ¿ya? Y se critica justamente este hecho de que alguien salga por las suyas, con autoridad propia o intentando ser un llanero solitario. Entonces, en ese sentido, esa cooperación se da siempre bajo la autoridad de la iglesia local, de que la iglesia local necesite, ¿cierto?, de la organización misionera. Y creo que hay organizaciones misioneras saludables que entienden bastante esto y últimamente se ha escuchado cada vez más enseñanzas de parte de las organizaciones misioneras en cuanto a, bueno, quieres ser misionero, quizás no es el primer lugar al que tienes que venir a nosotros, sino que a donde tus pastores y nosotros podemos cooperar en lo que se pueda necesitar, pero las iglesias locales tienen un papel muy importante, un papel fundamental y las organizaciones misioneras así lo han ido entendiendo, ¿ya? Entonces es útil para coordinar, ¿cierto?, para incluso la comunicación con, si es que es al otro lado del mundo, ¿ya? Y para entender que para trabajar igual la humildad de parte de nosotros, de que algunas cosas no vamos a poder, se escapan de lo que nosotros podemos hacer. Y hay una frase importante ahí que está en amarillo y es que podríamos decir que son siervos de las iglesias locales, ¿ya? Son siervos, sirven a las iglesias locales, ¿ya? Las organizaciones misioneras, ¿ya? Pregunta 4. Y es, ¿por qué es importante hablar de esto? ¿Ya? Quizás como que lo vemos nuevamente un poco lejano, ¿ya? Y la idea es acercar esto, ¿ya? Acercar esa imagen a nuestro contexto, ¿ya? ¿Por qué es importante que tengamos claros estos puntos? ¿A quién fue entregada la comisión misionera? ¿Por qué es importante y fundamental la iglesia para el envío de misioneros? ¿Y por qué, cómo debiéramos entender esta relación con las organizaciones misioneras, ¿ya? Es importante, y nosotros hemos tocado un texto en Efesios capítulo 3, versículo 10. Es un texto bellísimo que hemos tocado, yo creo que en todas las clases ha salido, ¿ya? Efesios 3, 10. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, ¿ya? Es importante que tengamos claro este punto porque hoy por medio de la iglesia y lo que hace la iglesia y cómo responde a la iglesia el llamado del Señor, se está manifestando, dice ahí, la sabiduría de Dios. Dice, es dada a conocer por medio de la iglesia la sabiduría de Dios, ¿ya? Entonces es importante que tengamos esto claro porque a lo que respondamos nosotros de acuerdo a la palabra se va a mostrar, ¿cierto?, que Él es nuestro Dios. Específicamente aquí dice su multiforme sabiduría, ¿ya? Es importante porque la iglesia tiene un papel explícito allí. Ahí dice que es la meta y el medio para las misiones. Pensemos un momento, en el mejor de los casos, en un mundo más ideal, ¿cierto?, con un poco menos de cardos, de espinas. Pensemos un poco así, pero igualmente con la necesidad del evangelio. Nosotros imaginemos que mandamos un matrimonio a Turquía ya. Ya me casé con Turquía.
mandamos un matrimonio a Turquía. Y en el mejor de los casos, ¿qué esperamos que pase en Turquía? Que se abra una iglesia. En el mejor de los casos esperamos que ese matrimonio haga relaciones personales, ¿cierto? Que predique el evangelio, que esas personas se conviertan en discípulos de Jesús y comiencen a, como dice la gran comisión, ¿cierto? En Mateo, a guardar todas las cosas que el Señor nos mandó. ¿Y sabe qué nos mandó el Señor en su palabra? Congregarnos, por ejemplo. Nos mandó a edificarnos unos a otros, ¿cierto? Alentarnos unos a otros y todos los mandatos de unos a otros. Entonces, esperamos que se funden o planten iglesias locales, ¿ya? Nosotros no esperamos que un par de personas aisladas conozcan del Evangelio y queden solas cuando se vaya el misionero. Nosotros oramos para que el Evangelio, ¿cierto?, dé fruto y se pueda fundar una iglesia. Ya sea una iglesia vista de todos o en ciertos países una iglesia clandestina como se conoce, ¿ya? Que va a verse muy diferente a esto, ¿ya? Probablemente se vea en una casa, en un lugar medio escondido, ¿cierto? Haciendo un pequeño, leyendo un poco la palabra y orando juntos en silencio. Pero una iglesia en el sentido de una congregación, ¿cierto? Como esta reunión de los santos localmente en un lugar, ¿ya? Entonces nosotros esperamos eso, ¿ya? Esperamos eso de las misiones, oramos por eso, ese es el anhelo, ¿ya? Que se puedan plantar iglesias locales, ¿ya? Plantar iglesias locales, porque por medio de la iglesia se va a dar a conocer la multiforme sabiduría de Dios. Y por medio de esa iglesia, si así Dios lo permite, se pueden mandar más misioneros. Porque la iglesia local tiene un papel clave en la misión, ¿ya? ¿Y por qué es importante igualmente? Es importante debido al individualismo y al paracaidismo que pueden ser problemáticos. Yo mencioné el caso de Hechos capítulo 15, ¿cierto? Que estos hombres salieron con esas enseñanzas y no fueron enviados, ¿ya? Pero ellos salieron, ¿ya? Entonces es importante porque podría ser problemático en el sentido de que y quizás han habido casos en donde personas dicen tener un llamado misionero, pero no existe ninguna iglesia por detrás. No existe nadie que avale eso o el carácter. Y pueden ir a una organización misionera o ellos mismos quizás ir a otro país autotitulándose como misioneros. Nadie conoce lo que enseñan, su capacitación, su carácter, ¿cierto? Y pueden causar gran daño, ¿ya? Quizás con una buena intención a priori, pero sin el respaldo, ¿cierto?, de una iglesia local, ¿ya? Y ahí se ocupa el término paracaidismo en el sentido de lo que yo mencionaba con respecto a los misioneros que llegan de Norteamérica, ¿cierto?, que a veces como que aparecen, como que caen de un paracaídas así, caen acá y predican el evangelio y lo hacen muy bien y luego se van, ¿ya? Y no los conocimos quizás, no conocimos bien de su vida, de su carácter, ¿cierto? Nada más, podría llegar a pasar, no estoy diciendo que siempre pasa así, no creo que nos quedemos con una imagen negativa tampoco, ¿ya? Pero sí, normalmente, de hecho los misioneros que llegan que trabajan con la corporación vienen enviados de sus iglesias locales, ¿cierto? Y ellos tienen una visión de plantar una iglesia, e incluso hay un muy buen ejemplo del hermano David Flynn en la iglesia, esto me acordé, en la iglesia de Antofagasta, que él plantó, ya junto a otros hermanos, otra familia que vino de Norteamérica, y ellos vinieron acá, conectaron con la iglesia local, ¿cierto? Con la iglesia local del Centro Bíblico, comenzaron un trabajo en Antofagasta, y él se hizo miembro de esa iglesia, y se sometió a la iglesia local, este misionero. Entonces en ese sentido no fue un paracaidista, sino que este soy yo, conózcanme, quiero que entiendan cómo es la vida de iglesia, yo los voy a edificar, necesito que me edifiquen. Y esa fue la dinámica y se plantó una iglesia muy saludable y de allí mismo se reconocieron pastores y la iglesia lo envió y ahora está plantando una iglesia en Arica, ¿ya? Pero una dinámica muy saludable que todo el tiempo, por el contexto en el que estamos, él estuvo recordando eso. Oye, yo estoy acá, pero somos iglesia y me voy a hacer miembro de esta iglesia y me voy a involucrar con la iglesia y quiero que entiendan cuál es el papel de la iglesia y cuán importante es su rol, no solo mi rol como esta persona que viene a salvar el mundo o algo así, no, aquí somos nosotros y es importante, ¿ya? Entonces se evita eso al tener esto claro, ¿ya? Que las misiones no son necesariamente algo personal, sino que tiene que ver más con una congregación,
¿ya? Que respalda, que apoya, que envía, que ayuda, ¿cierto? Que coopera. La siguiente, Jairo, por favor. ¿Cómo se ve esto en nuestra iglesia local? Yo escuché por ahí que alguien decía que una iglesia bíblica es una iglesia misionera. ¿Ya? Una iglesia bíblica es una iglesia misionera. ¿Ya? Y ahora si decimos, tenemos que ser una iglesia misionera, quizás nosotros decimos, bueno, como que el poncho nos queda grande, ¿cierto? Como que sentimos que no, es una palabra muy grande, ¿ya? Pero si vamos a la Escritura, la iglesia es la que tiene la misión del Señor. Entonces una iglesia, de acuerdo a la palabra, tiene que ser una iglesia misionera. Ahora, una iglesia misionera no significa necesariamente de que hoy día tenemos que enviar a alguien, ¿ya? O que tenemos que tener 5 hermanos, 5 familias enviadas. No necesariamente, ¿ya? Depende de lo que el Señor está haciendo o lo que quiera hacer Él con nuestra congregación, ¿ya? Pero yo los quiero alentar como iglesia a seguir dando pasos, ¿ya? Y eso queremos hacer con esto, a seguir dando pasos para ir acercándonos cada vez más al retrato que hay de la iglesia en la palabra del Señor, ¿ya? Es ser una iglesia de acuerdo a las Escrituras. Y en ese sentido los queremos alentar, yo los quiero alentar a seguir dando pasos, ¿ya? Una iglesia que pone la enseñanza como lo prioritario es una iglesia que está intentando ser bíblica y es una iglesia que definitivamente va a ser llamada a la misión, porque en la Biblia encontramos la misión. Entonces, de cierta manera estamos dando pasos, queremos ser fieles a la palabra, queremos predicar la palabra, porque entendemos que si ustedes y cada uno de nosotros se encuentra con el Evangelio en la palabra y en su vida comienza a verlo como algo valiosísimo, ¿qué va a pasar con nuestras vidas? ¿Qué vamos a querer hablar? ¿En qué vamos a querer invertir nuestros recursos, nuestro tiempo, nuestras energías? Y si de acuerdo al llamado del Señor, ¿por qué no dejar la región metropolitana, el país, o no sé? Entonces, creemos que si es que nos centramos en el Evangelio y si es que todos comenzamos a crecer en nuestro entendimiento del Evangelio como algo glorioso, probablemente nuestras vidas cada vez se van a ir organizando más alrededor del Evangelio, de vivir el Evangelio y de comunicarlo, ¿ya? Una iglesia misionera se va a convertir en misionera de esa forma, siendo movida por la motivación adecuada. Dios es glorioso, es digno de ser adorado, es glorioso para mí, quiero que también lo sea para los demás, ¿ya? Y en eso estamos, en ser enseñados en esto, en ser recordados en cuanto al Evangelio, en despertar, ¿cierto?, nuestros corazones a esto, ¿ya? Y eso es lo que estamos haciendo ahora, en el cuarto punto, ¿ya? Intentar movernos un poco, ser un poco zamarreados en cuanto a, oye, iglesia del Señor, iglesia de Villa Santa Elena, ¿en qué deberíamos estar pensando? ¿Qué cosas son realmente importantes acá? Inquietarnos al menos, ¿ya? Porque o todos somos misioneros o apoyamos misioneros, pero no hay otra opción. O somos misioneros o apoyamos misioneros, pero no hay muchas más alternativas si es que pertenecemos a la iglesia del Señor, ¿ya? Vamos a tener que involucrarnos de alguna forma y la idea es inquietarnos. Ya en la siguiente clase se habla más acerca de esto de manera más práctica, ¿ya? Iglesia de Villa Santa Elena, ¿por qué no orar? Orar para que el Señor nos comience a mover y nos abra los ojos a la necesidad que quizás hay aquí mismo, en la región metropolitana, a villas, poblaciones, en donde o no hay iglesias, o hay iglesias donde no se predica la palabra, donde hay personas que no salieron de ninguna parte. Hechos capítulo 15 se está predicando no lo que dice la Biblia, y poder plantar una iglesia, plantar una congregación. Iglesias bíblicas es esto, ¿ya? Es eso, responden al llamado del Señor y se mueven de acuerdo a eso, y nosotros queremos seguir dando pasos, ¿ya? Ser fiel a lo que el Señor nos está llamando ahora y seguir dando pasos, seguir la voz del Señor hacia donde Él nos quiera llamar finalmente, ¿ya? Eso, conclusión. Las iglesias locales son esenciales para el plan de Dios en el Nuevo Testamento. Las iglesias locales reunidas son las entidades mediadoras para implementar la gran comisión de Dios. Las iglesias locales son tanto el objetivo como el medio del plan misionero de Dios, y las iglesias locales son los medios de Dios para bendecirte en tu obediencia misionera. Y si estás teniendo como ese anhelo, comprométete con tu iglesia local. Conviértete en el miembro más fiel de tu iglesia local. Y definitivamente la iglesia local va a comenzar a responder y vamos a poder ayudarnos mutuamente para poder responder a ese llamado que el Señor nos pueda estar haciendo, ¿ya?
No sé si hay algún comentario o pregunta final. Espero que no muchas, en pro y en beneficio de mi voz. Hermano Roberto. Bueno, solo resaltar el tema de la importancia que tenemos, la responsabilidad que tenemos delante del Señor y la autoridad que el Señor le ha dado a la iglesia local, en el sentido incluso de alcanzar a las naciones, alcanzar nuestro propio país, algo que yo creo que es bien importante que lo estemos meditando porque el Señor igual nos está llamando como una iglesia y eso también debería motivarnos porque el día de mañana poder ver tal vez una iglesia local o tal vez que saliera un misionero de acá o apoyar algún, ya estamos apoyando misioneros, pero que saliera un misionero hoy. Sería algo bonito y veo en el sentido, lo pienso en el sentido de quién delante estamos, de un Dios todopoderoso, si el Señor nos está hablando de estas cosas, porque deberíamos darle una importancia real en nuestros pensamientos diarios y en nuestras oraciones para que el Señor levante misioneros de acá y que el día de mañana se pueda ver una iglesia que se pueda levantar, sería bien bonito. Súper. En ese sentido, como comentario. Gracias, hermano Roberto. Cristo dijo, por tanto, toda potestad me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Ahí está el poder, la autoridad de parte de nuestro Señor delegada. Gracias, hermano Roberto. Samael, levanta, hermano. Súper, ahí compartido nuestro hermano este llamado a inquietarnos, ¿cierto? A no dormirnos quizás con respecto a nuestras vidas y levantar la vista un poco. Ya vamos a terminar en este tiempo en oración, mis hermanos. Voy a pedir a Pastor Walter si puede estar orando para finalizar, por favor, y orar. Gracias por los alimentos. Bien, nos ponemos en pie y oramos al Señor. Padre, en el glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos porque tú eres bueno, tu misericordia es eterna. Gracias, Señor, porque al leer a tu palabra inquietas nuestros corazones, inquieta nuestra mente. Inquiétanos, Señor, para poder salir a predicar tu evangelio no solamente en nuestras labores y quehaceres diarios, sino como iglesia, moviéndonos en bloque, confiando en tu poder, tu autoridad, en el poder de tu Espíritu Santo para anunciar a Cristo crucificado, resucitado y anunciar que vuelve. Oramos, Señor, para que tu iglesia sea guiada por ti y en cada momento podamos ver esa obra conforme a tu voluntad que nos guía a hacer tu palabra. Oramos, Señor, si de repente nuestros corazones son conformistas, pedimos perdón, Señor, si nuestras mentes se quedan quietas, pedimos perdón, Señor. Queremos glorificarte, así como esta iglesia fue fundada por misioneros, seguir replicando ese mismo espíritu, ese mismo ánimo que está en tu palabra. Seguir implantándose iglesias aquí donde haya necesidad y donde tú quieras, Señor. Oramos, Señor, también agradecidos por los alimentos que vamos a tener en este receso. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.